Variante Delta versus variante Omicron. ¿Qué podemos tomar en cuenta versus estas dos variantes? Uno de los puntos muy importantes este pasado 26 de noviembre de 2021 es que la OMS habría dado el nombre a una nueva variante de preocupación, Omicron. Sin embargo, ¿qué pasó con Delta o cuál es la diferencia entre Delta y Omicron? En este video vamos a tomar en cuenta 4 características importantes a considerar de estas dos variantes y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hacer una comparativa entre Delta, la variante que aún todavía sigue avanzando casos y sobre todo que Sudamérica estaría enfrentando una ola de variante Delta, y lo más importante, la reciente llamada Omicron, la variante detectada en Sudáfrica y que hoy día también representa una variante de preocupación. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Bueno, hoy en día es muy importante tomar en cuenta que el mundo estaría viviendo con dos variantes de preocupación bastante importante tomar en cuenta. Por un lado, la variante Delta, esa variante que se reportó en febrero 2021 y que sin embargo causó dos olas importantes en lo que significa a nivel mundial de los casos de COVID-19. Una fue la segunda ola que registró el mundo y que fue representada por la segunda ola que vivió la India, y en segundo lugar la tercera ola que fue en Europa. Actualmente está viviendo una cuarta ola por el incremento de casos que se van a ver en Sudamérica y sobre todo por la subvariante de la variante Delta, la AY4.2. Pero a ello, paralelamente, se sumaría otra variante de preocupación, Omicron, la cual ha sido declarada el 26 de noviembre como variante de preocupación por la OMS y que en menos de una semana ya estaría registrándose en más de 40 países. Situación muy importante y que nosotros debemos comparar. Y ante ello nace la pregunta, ¿qué podemos hacer o qué podemos comparar o decir frente a Delta y a Omicron? Y es lo más importante que nosotros vamos a considerar en este video. En primer lugar, vamos a tomar 4 aspectos que nos van a ayudar a entender cuáles son las diferencias y qué pasos debemos tomar en cuenta con respecto a una y otra variante. Punto número 1, la genética. Tomando en cuenta a Omicron y sobre todo a la variante Delta, los científicos y expertos mencionan que la variante Omicron tiene alrededor de 50 mutaciones, 32 de las cuales se encuentran en la proteína S, proteína que es muy importante, 1, para el ingreso del virus hacia la célula y 2, que hoy día es el molde para todas las vacunas que están actualmente utilizándose contra COVID-19. La mutación de la proteína S, por lo tanto, indicaría 1, que el virus puede ingresar con mayor facilidad a la célula y que no sea reconocido por la respuesta inmunitaria o sobre todo por la respuesta generada a las vacunas. Puntos bastante delicados que debemos tomar en cuenta. Con respecto a la parte genética, la diferencia entre Omicron y Delta sería que Delta no tiene tantas mutaciones como se registra hoy en día Omicron. Una situación que haría que Omicron sea mucho más contagiosa. Y eso se está registrando en estos momentos. Omicron ya está avanzando a más de 40 países en menos de una semana. Segundo punto, el lugar donde se originó. Esto es muy importante porque nos ayuda también a identificar qué podría pasar. Si bien es cierto, la variante Delta se originó en la India, es la B1617.2, la variante Omicron se originó en Sudáfrica. Y como antecedente podemos mencionar que Sudáfrica ha originado también otra variante de preocupación, que es la variante Beta, que a diferencia de la variante Delta no tenía la capacidad de ser altamente contagioso, situación que sí tiene Omicron. Y sobre todo que esta variante Beta sería resistente a vacunas, situación que también puede estar manifestando Omicron por la cantidad de mutaciones que registra en la proteína S. Es decir, esta variante de preocupación que ha originado Sudáfrica sería mucho más agresivo que la variante Beta,
que ya era agresiva por su resistencia a las vacunas. Eso es un punto muy importante que debe ser considerado. En tercer lugar, otro punto a comparación de la variante Delta con la variante Omicron sería la tasa de contagios. Actualmente podemos nosotros comparar la situación que se ha vivido y que se está viviendo en Sudáfrica, y podemos comparar la tercera ola, que sería la ola de la variante Delta, con la cuarta ola que está experimentando el país. Y si nosotros podemos ver la pendiente y la angulación del contagio de casos, podemos ver claramente que la variante Omicron es mucho más contagiosa que la variante Delta. En poco tiempo, la variante Omicron alcanza un gran número de contagios, situación que es diferente con la variante Delta, que también, si bien es cierto, es altamente contagiosa, no lo es como la variante Omicron. Y estos datos deben sobre todo ser entendidos. La variante Omicron es más contagiosa que la variante Delta, y esto podría conllevar a que las personas rápidamente se contagien de esta variante y esto finalmente cause nuevos brotes y nuevas olas de contagio. Y finalmente, otro punto a tomar en cuenta sería la población. Lamentablemente, Omicron se está presentando en una situación donde ya el mundo ha experimentado prácticamente 2 años de pandemia. Para diciembre de 2021 se cumplirían prácticamente 2 años desde que se conoce a este virus conocido como el SARS-CoV-2. 2 años en donde las personas de una u otra manera ya manifiestan el cansancio por pandemia, en donde las medidas restrictivas han dejado de ser tomadas en cuenta y donde las personas ya han perdido el respeto y el miedo a este agente infeccioso. Esta situación haría que Omicron sea mucho más fácil diseminado, que contagie más a las personas y que cause mayor incremento de casos de cuadros severos, incluso mortalidad. Un punto importante a tomar en cuenta: la población, el nivel en que la población se encuentra para poder enfrentar la pandemia. Omicron se está iniciando como una nueva pandemia. En primer lugar, se está registrando los casos esporádicos que van registrándose a la llegada de cada país. Luego va a venir de eso la transmisión entre algunas personas dentro del territorio. Luego la diseminación comunitaria y finalmente la diseminación continua o sostenida. Situación que se va a presentar con la variante Omicron en los próximos meses. Es muy importante entonces comparar que Delta y Omicron ambas son variantes de preocupación. Sin embargo, Omicron tendría algunas características que le harían más agresiva. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante: la comparación entre la variante Delta y la variante Omicron. 2 variantes de preocupación que hoy día el mundo estaría enfrentando de manera concomitante. Si bien es cierto, la variante Omicron ha sido declarada este 26 de noviembre de 2021, es muy importante conocer que las características que permitirían evaluar en comparación a Delta harían que esta es más agresiva. En comparación, tomando en cuenta en primer lugar las mutaciones que presenta, la variante Omicron tiene más mutaciones que la variante Delta. Los científicos han registrado más de 50 mutaciones, 32 de las cuales se encontrarían en la proteína S, lo cual haría resistente a las vacunas y sobre todo que tengan quizás una mayor capacidad de infección. En segundo lugar, el lugar de origen. Tomando en cuenta, Omicron se originó en Sudáfrica, región donde se ha reportado una de las variantes más preocupantes que podemos conocer, como es la beta, que es resistente a vacunas. Por otro lado, Delta se originó en la India y todavía ha tenido respuesta a las vacunas. El antecedente de originarse en Sudáfrica significaría que la variante Omicron tendría la capacidad de ser resistente a vacunas. En tercer lugar, la tasa de contagio. Sudáfrica está experimentando una cuarta ola de contagios y el incremento de casos se ve en la cuarta ola mucho más agresivo y más invasivo que en la tercera ola, que fue Delta, lo cual nos ayuda a comparar cuál es la incidencia y cómo se comporta la variante Omicron con respecto a la Delta. Y finalmente, la población. Omicron llega en una situación donde el mundo ya habría conocido a SARS-CoV-2 más de 2 años, y un problema importante es que las personas ya manifiestan cansancio de pandemia, por lo cual las medidas de protección y restricción prácticamente han bajado. Otro punto es que las personas han perdido el respeto y sobre todo el miedo a este agente infeccioso, lo cual puede dar una falsa sensación de seguridad y esto facilitar la infección. Debemos estar conscientes de la situación que vive el mundo y lo más importante, no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo.
No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.